¿Qué estás realizando tú como artista? ¿Qué transformaciones vive Revista Sector Nostalgia? Retornamos. Retornamos, el podcast de revista Sector Nostalgia conducido por Aarón Coré. Cobertura del 18º Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, Festival de Teatro Nuevo León 2023 y más actividades artísticas. Hace un año realicé un último episodio de este podcast y desde entonces no ha pasado un día sin que deseara retornar a estas charlas. La revista Sector Nostalgia fue tomando nuevos rumbos. Estamos difundiendo a través del sitio oficial más cultura y eventos que se llevan a cabo por medio de nuestras instituciones culturales, espacios independientes y lo que están realizando nuestros artistas, nuestras artistas. Desde el 29 de julio hasta el 4 de agosto, en el Centro de las Artes con Arte, se están presentando monólogos del Circuito Norte del Teatro a una sola voz. Estamos realizando su cobertura, la cobertura específicamente hablando del 18º Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. Antes de entrevistar a Andrómeda Mejía, una de las directoras que participan en este festival y que es la directora de la compañía Los Tres Pies del Gato, ¿qué te parece si escuchamos en qué consiste Teatro a una sola voz? Celebramos 18 años del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, circuito itinerante que fomenta y difunde el trabajo escénico unipersonal en nuestro país, que genera una fructífera colaboración entre las instancias participantes. Este año, el festival presentará 14 monólogos en 16 estados. Circuito Norte, del 15 de julio al 6 de agosto. Tijuana, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León. Circuito Centro Occidente, del 22 de julio al 13 de agosto. Colima, Jalisco, Aguascalientes, León, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz. Ambos circuitos finalizarán sus presentaciones en el Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México. Te esperamos. Andrómeda Mejía es directora de la obra Cangrejo y yo, parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos, y también de la compañía Los Tres Pies del Gato. Gracias por aceptar la entrevista a pesar de las horas de diferencia que hay entre España y México, Andrómeda. Bienvenida. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo surgió esta dramaturgia que realizaste con Georgina Arriola, que también es actriz de este monólogo? Ay, pues mira, ya tiene varios años que nos lanzamos a este proyecto y bueno, pues surge de un interés de Georgina Arriola, que es la actriz de la obra, de llevar a escena su experiencia con el cáncer. Ella tenía, hace años que ella tuvo cáncer, tenía un diario que se llama, ¿cómo se llama la obra? Cangrejo y yo, en el que recopiló ciertas memorias, pero de una manera muy particular, que era a través del humor. Algo que ella me compartió, ya que nos lanzamos a armar el proyecto y a hacer la dramaturgia, algo que ella me comentaba era que algo que le ayudó mucho a atravesar el proceso, pues eso de sobrellevar, de reconectar con la vida. Entonces surge de esas memorias y de un trabajo que ella y yo en algún momento platicando, porque somos, pues antes que ser colegas, pues somos amigas y yo pues la impulsé, pues platicando, ¿no? Tienes que hacer algo con este proyecto, tienes que hacer algo con este material, echémoslo a andar. Y vino pues el pretexto, ahora sí que fue la convocatoria de creadores escénicos
y metimos el proyecto, justo pues eso, pensando que había que hacer algo con eso y que hay mucho material para compartir y para volverlo escénico. Entonces, pues a eso nos lanzamos. Yo ya cuando salió beneficiada ella por parte de creadores escénicos, nos lanzamos a una serie de entrevistas, que fue la siguiente parte del texto. Yo le hice varias entrevistas tratando de recopilar pues eso, sus memorias, sus experiencias. Y luego vino un trabajo bibliográfico muy importante, referencias que fueron muy importantes para nosotros, como el libro de la enfermedad como camino, el libro de la inmortalidad del cangrejo de Flaminguetes, que también fue uno de las referencias más importantes que nosotros tenemos en la obra, y algunos otros libros justamente sobre el entendimiento del cáncer a nivel sociológico más que médico, ¿no? Y pues estas otras dos referencias que nos llevaron a abordar, pues también referentes no ligados propiamente a la enfermedad, pero que nos ayudaban a hacer un puente desde la mitología, desde también la cosa de los astros, astrológica, estaba buscando esa palabra, en donde tomamos en realidad todos los referentes sobre el cangrejo, el animal en sí mismo, el cangrejo, pues la constelación de Cáncer, el pulsar del cangrejo, en fin, como muchos referentes que nos ayudaran a hacer puentes para no hablar del cáncer desde la literalidad, sino generar una metáfora. Ese era nuestro objetivo. Entonces, pues eso, prácticamente fue como el camino para la escritura y que nos llevó a armar cuadros, sobre todo la estructura de la dramaturgia es un collage y eso fuimos encontrando cuadros, cómo se iba armando esa estructura, qué iba primero, qué iba después y sobre todo esto teníamos muchas ganas de contar esta historia con humor y bueno, pues por eso también agregamos al título esto, ¿no? Es una parodia, esa es la estructura, estamos llevando a un lugar hilarante, a un lugar fársico, un tema muy complejo, sin perder, creo yo que lo hemos logrado bien, sin perder un lugar muy emotivo y muy sensible para abordar este tema. Y parece difícil o complejo de abordar este tema y llevarlo a escena sobre todo, pero ustedes lo abordan desde el humor, lo abordas desde la metáfora, eso se me hace también muy interesante. Pues mira, específicamente en este proyecto, creo que algo que es muy valioso y que lo hace muy particular es que es la actriz misma la que ha propuesto ese tono a abordar. Y creo que se vuelve muy cercano y muy emotivo porque ella ha vivido esta situación en primera persona. Entonces, eso ha permitido que al reírse ella de ella misma, de lo que vivió, de lo que sintió, de lo que experimentó, eso quita una barrera con los espectadores, ¿sabes? Es decir, no estamos desde fuera riéndonos de un tema complejo, por decirlo de una manera burda, sino que estamos más bien dando un giro a un tema muy complejo para que desde el humor el corazón esté más abierto. Es así como yo lo percibo. El corazón a partir de reír se abre, se aligera, se libera y entonces permite que el resto de la experiencia, del aprendizaje, de la experiencia sobre todo, entre de una manera más libre, porque nos quita las defensas, la risa nos quita las defensas. Entonces esa es la apuesta que tenemos aquí. Estamos hablando de algo muy complejo, pero podemos reír para después compartir pues la vida, en realidad, la vida con su complejidad, la vida con las cosas que nos duelen, con las cosas que no nos gustan, con las cosas que nos dan miedo. Y esa es en realidad un poco la apuesta de la compañía. Tenemos un trabajo previo que habla sobre la depresión, sobre el suicidio, que también está abordado desde el humor. Es decir, es una manera de los creativos que estamos involucrados. Bueno, tenemos otras piezas que también, bueno, ahora una nueva pieza que yo desarrollé aquí en España, que también aborda el tema de la orfandad, también que es un tema muy complejo y también está acompañada de mucho humor, porque yo creo eso, o sea, que soy, digamos, como quien de pronto echa a andar los proyectos desde esta compañía y yo tengo esa visión de la vida que a veces hay que dar un giro a esas cosas que nos duelen y el humor me parece fundamental, porque es una manera, como te comentaba, de aligerar, de liberar el corazón, de acompañarnos también, para después hablar pues también de esto complejo. Felicidades por lo que estás haciendo junto con tu compañía. Pues muchas gracias a ti por abrir el espacio. Apenas comentaba un maestro mío de por acá, Juan Mayorga, compartiendo otra cita de otro artista, que en realidad el arte es una manera de sentirnos menos solos, ¿no? Algo que tú hagas o que hizo alguien, no importa hace cuántos años,
de pronto conecta con una sensación tuya en donde dices, hay alguien en este universo tan enorme que siente como yo, o que alguna vez pensó lo mismo que yo, o que alguna vez vivió lo mismo, y entonces en ese sentido no estamos tan solos. Y creo que esa es un poco la apuesta, ¿no? Caminar no en tanta soledad, sino compartirnos. Y pues muchas gracias por el espacio que abres, por compartir los espectáculos, nuestras maneras de pensar o de hacer lo que hacemos y de que la gente pues a partir de leer o de lo que compartas, pues puede acercarse más a las propuestas y compartir el arte. Y bueno, al contrario, gracias a ti por esta charla. Yo estoy seguro de que van a seguir viniendo más obras de tu compañía, Los Tres Pies del Gato. De eso estoy segurísimo. Y también vamos a seguir difundiendo lo que están haciendo ahí en tu compañía a través de las redes sociales. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca su trabajo. Gracias de nuevo. Cangrejo y yo, parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos. Cangrejo, luego de su relación codependiente, ha sido echado. La mujer que lo albergó echa un vistazo atrás tratando de descubrir qué fue lo que pasó. Dirección Andrómeda Mejía. Actúa Georgina Arreola. Es una producción de Los Tres Pies del Gato. Sigue nuestra cobertura del 18º Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. Tiburón es dramaturgia y actuación de Lázaro Rodríguez y formó parte del 18º Festival de Monólogos. Y gracias a este festival es que tenemos la oportunidad de charlar con un integrante de Lagartijas Tiradas al Sol. Bienvenido, Lázaro. Gracias. No, muchas gracias por la invitación y no, gracias por el interés. Esta gira de la que formamos parte se llama Teatro a una sola voz, como tú sabes, y son propuestas donde solo hay una persona en escena. Y lo que es maravilloso de esta itinerancia, pues es la posibilidad de mostrar el trabajo fuera de la capital, porque para quienes somos de la capital, para quienes son de provincia, quienes hacemos teatro en México, sabemos que una de las mayores dificultades es hacer circular el trabajo dentro del país. Es extremadamente difícil, es a veces más difícil viajar adentro de México que cruzar el océano para ir a otro país. Y es una lástima y siempre hemos tenido la preocupación de que lo que hacemos se vea en México. Pues para nosotros es una oportunidad maravillosa formar parte de este programa. Empezamos la gira en Tijuana. Bueno, con esta obra recreas lo que vivió el evangelizador Jesús María Barahona en su viaje a la isla Tiburón hace 500 años. Y a mí me llama la atención dos puntos. Primero, que forma parte esta obra de un gran proyecto donde se van a abordar 32 estados de la República Mexicana, por supuesto. Y aparte de que esto que sucedió hace 500 años también se vincula con nuestro tiempo, con nuestra realidad. Bueno, un poco lo que yo formo parte de una compañía que se llama Lagartijas Tiradas al Sol y este año cumplimos 20 años de que comenzamos a trabajar en el teatro y nuestro trabajo siempre ha tenido que ver con la realidad. O parte de lo que nos interesa es ver cómo el teatro puede hablar de la realidad. Nos interesa hacerlo desde el teatro porque el teatro es de los pocos espacios en la sociedad que no son la realidad, digamos. El teatro es una parte de la realidad. En el teatro, normalmente las personas vamos y vemos a un señor que sale con una espada de cartón y entendemos perfectamente que ese señor representa el príncipe y no importa que tenga una espada de cartón. Tendría que ser un loco alguien que se le ocurriera como, no, es que ese no es el rey porque la corona no es real. Es como, claramente en el teatro tenemos el entendido de que las cosas no son necesariamente lo que son. Las cosas son otra cosa de lo que son en la realidad. A nadie se le ocurriría decir, esa señora no podría ser la mamá de él, esto es falso. Porque entendemos que el teatro, históricamente por muchos siglos, ha tenido esa condición de excepción de la realidad, donde operan otras lógicas. Y algo que nos ha parecido interesante es pensar cómo desde este espacio que es como el afuera de la realidad, podemos pensar la realidad. Hay un libro que a mí me gusta, bueno, no me gusta ni siquiera, pero empieza con una imagen que es linda, del escritor estadounidense David Foster Wallace. Es un libro donde empieza y van dos pescaditos, amigos, van nadando
y llega un pescado más grande o un pescado viejo y se los cruza ahí en medio del mar y les dice, hola pescaditos, ¿cómo están? Oigan, está muy buena la temperatura del agua hoy, ¿verdad? Y se va. Y uno de los pescaditos le pregunta al otro, ¿qué es el agua? Y lo interesante de esta pregunta es que para un pescado, como no hay afuera del agua, el agua no existe, el agua lo es todo. Tienes que conceptualizar que hay una fuera de algo para entender que eso es algo. Entonces, para los pescados no hay una fuera del agua porque toda su vida está rodeada de agua. Es todo. Entonces, para los seres humanos tenemos algunos espacios de excepción donde no es la realidad. Uno de ellos es el sueño. Entendemos que cuando soñamos algo no es real, eh, pero los sueños no los podemos controlar. Y el teatro es uno de esos otros espacios de excepción de la realidad, y es uno que sí podemos controlar. Entonces, parte de lo que nos interesa en el trabajo con Lagartijas Tiradas al Sol es hablar de la realidad desde ese espacio de irrealidad que es el teatro, de ese espacio de excepción de lo real. Entonces, eh, lo que empezamos a hacer, como tú bien explicabas, es un proyecto que se llama La Democracia en México, 1965-2015, en donde lo que hacemos es, o lo que pretendemos es hacer una obra por cada estado, eh, tener 32 obras, donde hablemos sobre un aspecto de la democracia específico en cada lugar. México, pues, como bien sabemos, es un país muy amplio, donde las realidades pueden ser diametralmente opuestas. Alguien que vive en los Altos de Chiapas no tiene, digamos, casi nada en común eh, con quien vive en la zona, en San Pedro Garza, en Monterrey. Como que la idea de México aglutina realidades muy, muy, muy alejadas. Entonces, por eso nuestro interés de acercarnos de alguna manera un poco más puntualmente a cada región y pensarlo desde ahí. La idea de Sonora nace como también bien decía, sobre un viaje a la isla Tiburón. Hay este texto de José María de Barahona donde él narra cuando él fue a la isla Tiburón en el siglo XVI, y lo que yo hago es un poco lo que hacemos en muchas de nuestras obras, trabajar sobre la realidad. Yo encuentro este texto y digo, ¿qué pasa si yo voy a hacer lo que él hizo 500 años después? ¿Con qué me voy a encontrar? Así de simple es el proyecto, y digamos que lo que el público asiste a ver en la puesta en escena, digamos, es lo que generamos a partir del viaje de José María de Barahona en el siglo XVI y a partir de mi viaje en el 2019. ¿Y cuántos estados son los que llevan ya? 7, sí, hicimos 7. Tijuana, que trabajamos sobre el salario mínimo en una maquiladora, hicimos Veracruz, que es sobre la libertad de expresión en el estado de Veracruz, eh, hicimos Santiago Mocali, que es sobre un lugar en Puebla donde no se habla español, hicimos Distrito Federal, que es un cortometraje, hicimos Estado de México, que es un libro. Bueno, sí, llevamos como 7 ya. Ahora, ¿se podría hablar, podrías hablar sobre lo que se descubre a partir de ese viaje? No sé si se pueda mencionar algo un poco. Bueno, la verdad es que eso es, digamos, la obra, es donde cuento lo que yo descubrí, lo que te puedo decir y lo que creo que como que sirve un poco para poner en perspectiva es las enormes similitudes que siguen existiendo en nuestra manera de pensar a otras personas que tienen otras costumbres, a otras personas que tienen otras maneras de ver el mundo. Hay siempre un choque grande entre diferentes culturas, entre diferentes sociedades que tienen maneras distintas de vivir la vida. Y creo que hay algo de eso que sigue siendo muy vigente así en el siglo XVI como ahora, que sigue siendo un problema que no hemos logrado resolver los seres humanos, y que seguimos todavía arrastrando muchos conflictos que nacen justamente en esa época, que es la época de la colonia, ¿no? Y de cómo eso sigue permeando mucha de nuestra visión del presente. Entonces, por un lado, lo que encontré fue muchas similitudes, o encontré muchas cosas que se instauraron en esa época y que nos siguen determinando de alguna manera nuestra manera de experimentar el mundo. Y por otro lado, muchas cosas que han cambiado, muchas cosas que han cambiado para nosotros. Me pregunto mucho también por esta idea que tiene que ver con
con la imposibilidad de pensar México como una sola cosa. Un poco como pensar que dentro de México hay muchos Méxicos y que esos Méxicos no siempre coexisten de manera armónica. Muchas veces tienen fricciones y eso solo pone de manifiesto la entidad artificial que es un país, digamos, como que México en realidad pues es una serie de fronteras, pero no necesariamente compartimos nada especial quienes nacimos en este territorio, ni es que compartan más las personas de Monterrey con alguien de Chiapas que con alguien que nació 10 metros más abajo en Guatemala, digamos, como que hay algo de la artificialidad de esas fronteras que sí, que no tiene mucho sentido. Muchas gracias, Lázaro, por esta entrevista y ha sido muy enriquecedor saber más sobre uno de los proyectos que realizan a través de la colectividad en Lagartijas Tiradas al Sol. Felicidades por los 20 años de carrera y estoy muy contento de que podamos ver acá en Monterrey uno de esos 32 proyectos que están realizando, que vengan muchos años más de carrera y estamos pues contentos de recibirlos acá en Nuevo León. Gracias. Muchísimas gracias por la entrevista, por las preguntas y será un gusto ir a Monterrey, siempre es un gusto. Lagartijas Tiradas al Sol presenta Tiburón, dramaturgia y actuación de Lázaro Rodríguez. una obra sobre la colonia y el presente de la mano de José María de Barahona, Los Tocárico y un milagro que cae del cielo. En el 18º Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. El día de hoy inicia el Festival de Teatro Nuevo León 2023. ¿A poco te lo piensas perder? Del 3 al 12 de agosto se van a llevar a cabo 21 puestas en escena en total y están participando la Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Dentro de la programación hay talleres enfocados en la formación y actualización de creadores de aquí de Nuevo León y de otros estados. Para estas horas ya deben de estar seleccionados, ya deben de estar listos los talleres, ya deben de estar arrancando, por supuesto. Y otro punto importante es que participan Apodaca, Santa Catarina y San Pedro. Toda la programación la encuentras en conarte.org, también en nuestro sitio oficial www.sectornostalgia.com. Síguenos, suscríbete al canal. Iniciamos cobertura especial Festival de Teatro Nuevo León 2023. Todos los detalles en nuestro sitio oficial www.sectornostalgia.com. Vive la pasión por el retorno. Casa Calabaza es una obra de María Elena Moreno Márquez, conocida como Maye Moreno, y el director es Isael Almanza de la compañía Colectivo Escénico El Arce. Hola Isael, bienvenido. Muchísimas gracias, Aaron. Casa Calabaza es considerada como la primera obra en la historia de la dramaturgia que es llevada a escena por profesionales independientes. ¿Cómo llega a ti, a ustedes como colectivo escénico El Arce? Mira, Aaron, la parte importante aquí siempre ha sido los programas que se relacionan con el teatro penitenciario, que en este caso fue en extensión de vinculación en teatro en los estados del IMBA, que tiene un programa que llevan a todas las penitenciarías en la parte de reinserción social. Entonces, dentro de sus objetivos está el que entren a talleres, concursos, etcétera, de teatro y de otras áreas. Y en ese momento, Denise Ansúrez, que es la gestora del proyecto, ella ya llevaba años haciéndolo, coordinándolo, siendo parte de este proyecto. Y en una de las emisiones en el 2014, ella me invita y fue allí que ella, conociendo muchísimo más el mundo sobre los textos, sobre las personas internas que han generado esto, ponemos el ojo ya en la ganadora, que es Maye Moreno, con Casa Calabaza, y es allí donde me dice, mira, tenemos muchos años haciendo este programa en el IMBA, y lo que se hace es que se guardan los textos, se les da una mención, se les da un incentivo económico muy representativo, muy simbólico, y no se hace nada. Yo que sepa, no se ha llevado a escena.
Ya después me entero que otra dramaturga tiene la oportunidad de llevarlo en la primera emisión. Sin embargo, lo que sucede a diferencia de ese primer montaje es que se hace un boom en la Ciudad de México, no sé si en México, sino en la Ciudad de México, sobre lo que es el teatro penitenciario. Ya había habido ciertos acercamientos con el Foro Shakespeare, con Jorge Correa, con la misma compañía de la Penny, pero lo que sucede con este montaje es que logra cautivar tanto al público especializado como no especializado y, y es allí donde empieza como ya a suceder lo que no había sucedido en ese momento, que era que se tomara en cuenta un texto de índole penitenciario o generado dramatúrgicamente desde privación de la libertad en México y se va a la Muestra Nacional de Teatro en León, se va a una invitación a Modena, Italia, al Festival de los Nacionales que hay allá, se va a Alemania, Heidelberg, se va al Teatro de la Frontera en Chihuahua y en Ciudad Juárez, y empieza a tener como circulación por Ciudad de México en el Galeón, en el Teatro Helénico. Entonces, empieza a cobrar como mayor relevancia de lo que se pensaba en un momento, ¿no? Y sobre todo decirlo que en Carretera 45 con quien estaba llevando en ese momento, que está Antonio Zúñiga, que ahorita es director del Centro Nacional de las Artes, y es que ahí empieza el boom, ¿no? Entonces, digamos que este texto se toma así, en un contexto muy específico, y que no sabíamos como el boom que iba a ser, pero yo creo que Denise sí sabía. Denise sí sabía la importancia de tomar textos de esta índole porque ella ya era una persona receptora del contenido, de las personas y de la potencia tanto en palabra como en impacto que podía llevarse. Es interesante cómo el teatro nos muestra la complejidad humana y también lo que hay en torno a ella, por ejemplo, la sociedad y el tema de la reinserción social. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto, Isael? Sobre la reinserción, sobre estos puntos que me parecen importantes de dónde se genera la dramaturgia, ¿no? De lo más oscuro de pronto del alma humana para poder reflexionar. Y en este caso, el teatro penitenciario tiene per se esta sensación de irse a lo más profundo, es decir, la autora de Casa Calabaza es un ejemplo, porque ella logra tocar sus más oscuros sentimientos, sus más oscuros sentires y los comparte de manera en palabras y ponerle un nombre a lo que sucedió. Y eso, a diferencia de muchas dramaturgias de sus contextos, pues es que ella no tiene que hacer un trabajo de investigación, sino de introspección, es decir, de investigación consigo misma. Y es muy cercano a la parte personal y de pronto podríamos decir que todo texto es autobiográfico, pero en este caso sí creo que plantea un paso más a esta cuestión reflexiva de lo que se hace humanamente y repercute en la sociedad. Y en ese sentido de la sociedad y de la reinserción, eh, hay ciertos planteamientos políticos que hablamos de eso, ¿no? De cómo hacer que aquellas personas que cometieron un crimen o una falta cívica sean penados y castigados, por decirlo así, en una penitenciaría. Y ya dentro, ¿qué pasa con ellos? Pues muchas veces, pues se pierden, otras veces se reencuentran, pero sobre todo es quitarle el estigma a estas personas que ingresan y creer que estas personas ya nunca más van a poder ser capaces de comunicar o de relacionarse
con un entorno saludable. Y aquí está el punto, el meollo de todo esto, ¿no? Porque la reinserción tiene que ver con que se integren de manera ocupacional o de manera pragmática en un entorno social, ¿no? Y hablándolo sobre todo con Denise, yo le decía, es que yo no podría darle el lugar de que ahora va a ser dramaturga Maya en un entorno pragmático fuera de la penitenciaría. Es decir, ya no me corresponde a mí, sino le corresponde a ella misma. Lo que sí puedo hacer es dignificar su labor a partir de la colaboración artística. Entonces allí hay un replanteamiento en un entorno mucho más realista, a mi entender, que simplemente darles una oportunidad es decir, está allí y hay que trabajar desde ese entorno colaborativo para poder ser capaces de que ese espacio no es que se haya perdido, sino que tú lo retomes y es mucho mejor a decir yo, te daré la oportunidad. No, yo no le estoy dando ninguna oportunidad de nada. Nadie la está dando, a ella la está tomando y yo solamente colaboro para que, para que se dignifique lo que ha estado haciendo. Entonces me parece mucho más complejo que la reinserción, ¿no? Y darles trabajo, sino dignificar lo que se hace, ponerlas en un plano mucho más realista. Y qué interesante que lo menciones así, que es para dignificar, porque muchas veces la sociedad también está señalando a la persona y quiere continuar el castigo, una condena que ya cumplió y quiere que se extienda más. Entonces, esto de dignificar, que realmente no se le esté dando a la persona una figura de salvador, es algo que dignifica. Creo que es algo muy interesante lo que mencionas. Estoy totalmente de acuerdo. Y esto tiene que ver mucho, Aarón, porque por la necesidad de hablarlo con Denise, con todas las personas que componen el equipo, ¿no? Porque si nos planteamos y después del montaje, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Tampoco es que querramos nosotros, ahora hacer en términos, ahora puros montajes penitenciarios. No se trata de eso, sino que quien esté con nosotros dignifiquemos la labor en todos los sentidos y hacerlo, insisto, de una manera mucho más concreta, porque yo no tengo la varita mágica, ni mucho menos otros que plantean como, ahora te voy a dar trabajo, ¿no? Ahora te daré trabajo, ahora yo te pagaré, es como, ¿quién es el Salvador? El Salvador no tiene que ser una persona, el Salvador tiene que ser ellos mismos sus salvadores, porque allí es donde se encuentra la corresponsabilidad humana y desde allí, insisto, vuelve a rebotar a la parte dramatúrgica. A nosotros, como compañía del Arce que vamos allá a Monterrey, no nos interesa decir, hacemos un montaje penitenciario. Lo que nos interesa es decir, dar voz y hablar desde otro ángulo porque el teatro penitenciario no es solo quienes lo hacen, sino de quienes lo piensan y lo escriben. Porque si no, te estoy diciendo, yo te enseño a actuar, yo te enseño a bailar. No, es tú lo que hiciste, lo que escribiste, redimensionamos de manera íntegra lo que estás diciendo. Y es lo que nos interesa a nosotros como compañía y a mí en lo personal es lo que me interesa como resignificar esas palabras, como es en el teatro convencional, ¿no? Resignificar las palabras. Y allí es donde se encuentra también otro esquema, que es el texto como cuerpo, la dramaturgia como cuerpo, como ente vivo, y no como papel, sino como palabras de un ser vivo. Muchas gracias, Isael, por esta breve charla. Ha sido muy enriquecedor porque este texto es maravilloso, la puesta en escena, tu dirección es maravillosa también. De eso están hablando mucho aquí los espectadores en Nuevo León después de haber ido a ver la obra en la pasada Escuela de Verano UANL 2023. El lunes 7 de agosto hay 2 funciones para Casa Calabaza. Escuchen, lectores de revista Sector Nostalgia, a las 5 de la tarde y 7:30 en la sala experimental del Teatro de la Ciudad.
lunes 7 de agosto. No, pues muchísimas gracias, Aaron. La verdad es que es padre poder tener diálogo. Y de hecho de eso va. O sea, mientras más diálogo podamos tener, ese es el objetivo. Colectivo Escénico El Arce presenta Casa Calabaza. La obra ganadora del Concurso Nacional de Teatro Penitenciario 2014, una obra autobiográfica en la que la autora nos narra su vida desde su niñez hasta el momento en que es llevada por las autoridades por haber cometido matricidio. La dirección es de Isael Almanza. Actúan Erandeni Durán, Patricia Hernández, Gloria Castro, Verónica Ramos y Alfredo Monsiváis. La autora es Maye Moreno. ¿Qué ha sido de ti durante todo este tiempo? Coméntalo. Me gustaría leerte y también saber en qué proyectos andas. Este episodio es parte de una edición especial para realizar la cobertura del Festival de Teatro Nuevo León y por supuesto del 18º Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. Gracias por escucharnos, gracias por leernos, gracias por compartir, gracias por tanto. Síguenos en nuestras redes sociales, escúchanos, comparte la información, comenta, suscríbete. Mi nombre es Aaron Coré. Hasta la próxima.